Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de los instrumentos para la navegación. Previamente ya hemos mencionado que dentro de las cabinas en las aeronaves vamos a tener cabinas análogas y cabinas de cristal. Y dentro de toda la gama de instrumentos que vamos a tener en una aeronave, pues vamos a tener instrumentos para poder navegar. Uno de los primeros instrumentos es el Automatic Direction Finder. Es un buscador direccional automático. Es de los primeritos instrumentos que se usaron en aviación. Es al grado de los primeros instrumentos que los aviones modernos actualmente pues ya no traen ADFs. Por ejemplo, el 787 es un avión que no trabaja con ADF. El ADF es uno de los primeros instrumentos utilizados para poder navegar las propias aeronaves. Nos dice, es el primer instrumento de radionavegación que se utilizó en los años 30. Se basa en captar la máxima intensidad de una señal de baja frecuencia y de gran alcance de emisión, una emisora NDB. El Not Directional Beacon es una emisora de baja frecuencia. Entonces, a través del ADF nosotros detectamos esa frecuencia y nos dirigimos a través del instrumento hacia dónde está esa frecuencia. Su aguja nos va a indicar la dirección hacia dónde está esa frecuencia. Entonces recordemos, en tierra nosotros vamos a tener los NDBs, que van a ser instrumentos conocidos como radiogonómetros, que van a emitir ondas electromagnéticas para que las propias aeronaves detecten estas ondas y se dirijan hacia donde están detectando estas ondas electromagnéticas. Al captar la frecuencia, en este caso el instrumento nos va a señalar la dirección, en este caso por triangulación sobre un mapa en el que figuran las emisoras NDB. Se puede conocer en ese instante la propia posición. Este sería nuestro instrumento, el ADF, en el cual a nosotros nos va a decir hacia dónde se encuentra esa frecuencia. Entonces vamos a atrevernos a decir que es uno de los primeros instrumentos utilizados para poder navegar. Recuerden, utilizan bajas frecuencias. El ADF. Otro de los instrumentos es el DME, Distant Measuring Equipment. Es el equipo medidor de distancia. Previamente ya lo habíamos mencionado, el NDB nos va a detectar dos frecuencias, la frecuencia del BOR que nosotros ya pasamos y la frecuencia del BOR al cual nosotros vamos a llegar. En nuestra diapositiva nos dice que el equipo medidor de distancia está basado en el fundamento de tiempo de respuesta de la señal de radar. Aporta una gran ventaja que proporciona la distancia a la emisora cuya frecuencia se había seleccionado. Nosotros seleccionamos la frecuencia o la emisora de la próxima estación a donde vamos a llegar y tenemos la frecuencia de la estación donde nosotros ya pasamos. Entonces recordemos, vamos a tener muchas radioayudas en el cual el avión se va a apoyar para poder navegar. Dentro de esas radioayudas que nosotros vamos a conocer o vamos a navegar, en este caso vamos a entrar igual a nuestra aplicación Sky Vector. Vamos a tener radioayudas conocidas, aquí le vamos a poner la carta de alta. Normalmente pues vamos a tener los famosos bores, que es una radioayuda. Los vamos a identificar con este circulito. Estos serían los bores, este sería el bor de León, Guanajuato. Y por otra parte vamos a tener otras radioayudas que serían puntos intermedios conocidos como waypoints. Estos puntos, por ejemplo, es este punto que aparece como un polígono, que es el punto ABRIC y el punto MEDAP. Estos serían puntos conocidos como waypoints. Son radiogonómetros, son equipos que también emiten señales y no tan completos como los bores. Los bores emiten señales a todos los sentidos y en este caso los radiogonómetros
solamente tiene una dirección. Tanto los waypoints como los bores nos van a ayudar a poder navegar sobre nuestra propia ruta. Los bores normalmente los vamos a identificar, como en este caso como Morelia, a través de 3 letras, que es el código IATA. Entonces vamos a saber que ese sería nuestro BOR. Recuerden una cosa, es decir, el aeropuerto de Morelia, en este caso el aeropuerto de Morelia va a ser identificado con el código OASI, que son 4 letras. El código de Morelia es metro, 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 metro. Y otra cosa es el BOR. El BOR de Morelia es metro, Lima, metro. Entonces normalmente los BORes se encuentran en los aeropuertos, pero en algunas ocasiones no se encuentran estos BORes en los propios aeropuertos. Entonces nosotros vamos a tener radioayudas, las cuales van a ser identificadas por estos equipos medidores de distancia, estos instrumentos básicos. Por otra parte vamos a tener el CDI, que es el indicador de desviación de curso. Como su nombre lo dice, es el que nos va a indicar qué tanto vamos desviados de nuestro propio curso hacia nuestro siguiente destino. Este dispositivo está basado en señales de muy alta frecuencia y por lo tanto el alcance es menor. Las frecuencias altas tienen alcances menores, las frecuencias bajas tienen alcances mayores. Se apoya para su funcionamiento por medio de antenas con los BORes, con los Very High Frequency Unidirectional Range. Aportan sobre los anteriores la particularidad que permite saber al piloto si se encuentra a la derecha o a la izquierda o centrado sobre la propia radial. Aquí nuestra línea horizontal nos va a determinar qué tan desviados estamos. En este ejemplo que estamos visualizando en nuestra pantalla, estamos completamente centrados hacia el rumbo que necesitamos navegar. También nos va a decir qué tanto estamos desviados de una senda de planeo. Nos ayuda en mucho para acoplarnos al sistema de aterrizaje por instrumentos. Recordemos que en el sistema de aterrizaje por instrumentos nosotros tenemos que acoplarnos a nuestra senda de planeo. La pantalla de CDI muestra un posicionamiento del avión hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el rumbo según sea el caso. Nos va a dar una indicación hacia el próximo BOR que hemos seleccionado. En este caso vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poquito más de lo que es el CDI y poder visualizar el propio instrumento. Aquí tenemos el CDI, indicador de desviación de curso. Right now I have it tuned to a VOR, so there's no glide slope information. You can see, you can tune, you've got the to from flag here, of course. And then the en este caso tenemos una perilla para indicar hacia el rumbo que nosotros deseamos dirigirnos. I can switch it over to pick up a localizer signal over y el propio indicador nos va a mostrar gráficamente qué tan desviados estamos. Si el avión se encuentra hacia la derecha, si el avión se encuentra a la izquierda, si el avión está muy arriba de su senda de planeo o va muy abajo de esa senda de planeo. Este sería nuestro CDI. Este es un simulador que utilizan los pilotos. Nos va a mostrar básicamente qué tan desviados vamos sobre nuestra ruta respecto a la horizontal y respecto a la propia vertical. Ese sería un CDI. En el ejemplo anterior vamos a ver lo que es el equipo medidor de distancia. Vamos a mostrarlo como tal. El propio instrumento, que es un NDB. El NDB. Hola a todos nuestros compañeros y profesor. En este vídeo sigue siendo utilizada regularmente. La navegación por NDB lleva consigo varias dificultades, y ahora es mucho menos común de lo que en tiempos históricos solía ser. Sin embargo, sus virtudes son tan significativas que tal vez no pueda desaparecer en su totalidad. Como se puede apreciar en la imagen, hoy en día quedan muchas estaciones de NDB activas en el mundo. El NDB es poco más que un radiotransmisor de AM, por lo que son económicos en su construcción y mantenimiento.
Asimismo, el equipo de a bordo asociado con la recepción del NDB solo lo compone un par de antenas, algún circuito para convertir la señal a información direccional y un simple indicador. El NDB opera en la banda de baja y media frecuencia, de 190 a 1750 kHz. Su función consiste en proporcionar al piloto de alguna aeronave su posición azimutal con respecto a la estación, por medio de marcaciones radiogoniométricas ejecutadas a bordo. La medición es en grados utilizando las ondas de radio. Los radiofaros NDB utilizan diferentes tipos de antenas, tales como las verticales que pueden ser del tipo P o del tipo L para transmitir su información. Las emisiones de estas estaciones son del tipo A1 y A2, donde la emisión A1 es una onda portadora continua codificada en código Morse, mientras que la emisión del tipo A2 es una onda portadora modulada en amplitud con una o más frecuencias audibles codificadas en código Morse. Los transmisores NDB son sistemas duplicados, los cuales son utilizados para efectuar de manera automática un cambio de equipo, esto para cuando el equipo principal falla, y, de esta forma el servicio siga con su operación normal. La señal portadora es transmitida continuamente, y se encuentra modulada, con el fin de dar una identificación de la estación. Dicha señal consiste en 3 letras transmitidas en código Morse a una frecuencia de 1200 Hz. ¿No escuchas el video? ¿Los demás lo escuchan? ¿No escuchan el video los demás? Ok, a ver, permítame tantito. Vamos a... Entonces, aquí ya. Entonces, nos dice que el NDB manda una señal que también puede ser identificada en código Morse. Utiliza una banda de frecuencia. Les voy a poner el sonido, ya lo deben de escuchar. Sigue siendo utilizada regularmente. La navegación por NDB lleva consigo varias dificultades, y ahora es mucho menos común de lo que en... ¿Sí lo escuchan? ¿Sí escuchan el video? Bueno, si lo escuchan el video, ¿sí escuchan el video? Tiempos históricos. Ok, perfecto. Entonces nos comenta que el NDB utiliza una banda de frecuencias. El NDB es igual para guiar nuestra aeronave a través de una frecuencia. Esta frecuencia puede ser identificada a través de código Morse. Sin embargo, sus virtudes son tan significativas que tal vez no pueda desaparecer en su totalidad. Como se puede apreciar en la imagen, hoy en día quedan muchas estaciones de NDB activas en el mundo. El NDB es poco más que un radiotransmisor de AM, por lo que son económicos en su construcción y mantenimiento. Asimismo, el equipo de a bordo asociado con la recepción del NDB solo lo compone un par de antenas, algún circuito para convertir la señal a información direccional y un simple indicador. El NDB opera en la banda de baja y media frecuencia, de 190 a 1750 kHz. Su función consiste en proporcionar al piloto de alguna aeronave su posición azimutal con respecto a la estación, por medio de marcaciones radiogoniométricas ejecutadas a bordo. La medición es en grados utilizando las ondas de radio. Los radiofaros NDB utilizan diferentes tipos de antenas, tales como las verticales que pueden ser del tipo P o del tipo L para transmitir su información. Las emisiones de estas estaciones son del tipo A1 y A2, donde la emisión A1 es una onda portadora continua codificada en código Morse, mientras que la emisión del tipo A2 es una onda portadora modulada en amplitud con una o más frecuencias audibles codificadas en código Morse. Los transmisores NDB son sistemas duplicados, los cuales son utilizados para efectuar de manera automática un cambio de equipo, esto para cuando el equipo principal falla, y, de esta forma el servicio siga con su operación normal.
La señal portadora es transmitida continuamente, y se encuentra modulada, con el fin de dar una identificación de la estación. Dicha señal consiste en 3 letras transmitidas en código Morse, a una frecuencia de 1200 Hz. El ADF es el instrumento que llevamos en la aeronave. Esa es la señal de código Morse. Como pudimos notar en el ejemplo, al momento de colocar la frecuencia del NDB más cercano a la aeronave, notamos que nuestro indicador de ADF empezó a funcionar, así como la unidad receptora reconoció el código de la estación NDB, mandándonoslo en código Morse. El alcance de los radiofaros del NDB depende de varios factores, tales como la potencia del transmisor, la forma de las superficies sobre las cuales la onda de radio se propaga, el horario de la transmisión diurna o nocturna, y las condiciones atmosféricas. Lo anterior se debe a que la transmisión se realiza en la banda baja o media con una potencia de 25 a 2000 watts. Los NDBs, a diferencia de los BORs, no muestran claramente una radial, y tampoco tienen algún sistema de ME. A los grados de un NDB se les llama QDMs. El radio de operación de una estación NDB varía de entre 25 a 100 millas náuticas. O mejor dicho, de entre 45 a 180 kilómetros. En el radio de 90 millas náuticas que tomamos de referencia desde el aeropuerto de la Ciudad de México, encontramos solo 3 NDBs en la cercanía, los cuales son: Plaza, ubicado en la azotea del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la avenida Xola, en la Ciudad de México. El NDB Cuernavaca, ubicado en el aeropuerto de Cuernavaca. Y por último, el NDB Tepexpan, en la localidad del mismo nombre, en el Estado de México. Es necesario que para entender el uso y funcionamiento del NDB, se debe tener un conocimiento básico del radio compás y del equipo radiogoniométrico de a bordo. La información direccional utilizada por el NDB se basa en la variación de la intensidad de la señal recibida, la cual depende de la posición en la que se encuentra la antena de la estación. El NDB se divide en 4 categorías. El primero es el compás localizador, que se puede encontrar, ya sea, en el marcador exterior o medio de una aproximación ILS. Estas características a muy baja potencia son utilizadas como una ayuda para la orientación de una aproximación o engarce a ILS, con alcances de hasta 15 millas náuticas. Este NDB es el más común en Estados Unidos. El segundo tipo de NDB es el faro y se puede encontrar cerca de los aeropuertos, y sirve para facilitar la aproximación a los mismos, considerada como una ayuda primaria. Estos faros son un poco más potentes que el compás localizador, con un alcance de aproximadamente 25 millas náuticas, sin embargo, estos no son considerados para la navegación en ruta. El tercer NDB es el faro de aerovía de navegación en ruta. Estos son transmisores de potencia media con un alcance de aproximadamente 50 millas náuticas. Los faros de aerovías son muy comunes en algunos países del mundo. Las aerovías NDB son llamadas aerovías LMF, y son identificadas por color y número, por lo que las aerovías de color ámbar y barra o azules generalmente corren de norte a sur, mientras que las rojas y barra o verdes corren de este a oeste. Por último, el cuarto NDB es el faro de gran potencia. Este NDB es localizado a lo largo de las costas generalmente. Su propósito es proveer asistencia a la navegación entre costas y varios puntos oceánicos, tales como puntos de entradas a rutas sobre el mar. Este NDB cuenta con un alcance de hasta 300 millas náuticas. Presentar la información adquirida del NDB al piloto para su uso en la navegación.
Generalmente, al dispositivo usado como unidad indicadora se le denomina RMI, que quiere decir indicador radiomagnético. En este se combinan las informaciones procedentes de la brújula con la información procedente del NDB, esto con el objetivo de materializar el azimut de la línea de situación. El ADF es un sistema de baja frecuencia, utiliza las señales de RF, emitidas por los NDB, desde tierra con el fin de proporcionar al piloto de manera visual, los rumbos relativos y magnéticos hacia los transmisores. El ADF opera con una frecuencia comprendida en el rango de 200 a 750 kHz, por lo que las estaciones que se pueden utilizar para este fin son la red de estaciones radiodifusoras comerciales AM, cuya frecuencia es de 540 a 1600 kHz, o estaciones NDB, que se encuentran instalados en las inmediaciones de las pistas, y que son parte de las radioayudas existentes utilizadas para la navegación aérea. Nuestro indicador ADF nos va a mostrar la posición de la estación NDB. Les explico. Al igual que en el OBS, en la parte inferior izquierda del indicador tenemos una perilla que tiene las siglas HDG. Estas son las siglas en inglés de la palabra heading, lo que en español significa rumbo. Cuando sintonicemos un NDB, nuestra aguja amarilla dentro del indicador se moverá a la derecha o a la izquierda de acuerdo a la posición de la estación con respecto a la aeronave. Cuando hayamos sintonizado, moveremos la perilla que hará girar el indicador ADF. A diferencia de BOR, no seleccionaremos aún el QDM a interceptar. Primero, con la perilla hay que mover el indicador hasta que esté indicando el rumbo al que estamos volando, tomando como referencia la brújula. La aguja amarilla del indicador ahora marcará exactamente qué QDM estamos cruzando. Seguiremos avanzando hasta que la aguja por fin nos indique el QDM que queremos interceptar. Y entonces, viraremos directo al rumbo seleccionado, y de nuevo hay que girar el indicador ahora sí, al QDM deseado. Entonces podremos ya volar directo a la estación. La antena de la DF es de tipo LUT, y va dentro del estabilizador horizontal. Pero si la antena estuviera por fuera, esta va desde la cabina hasta la parte superior del estabilizador vertical. Debido a las diferentes formas en las que cada equipo indicador muestra la información, se han desarrollado diferentes técnicas para facilitar la navegación aérea por NDB. Arribo homing. Los primeros NDB eran llamados faros de arribo, y, como su nombre lo indica, se utilizaban para arribar a una estación, ya que la aguja siempre apunta en dirección de la estación. Independientemente del tipo de indicador, todo lo que el piloto debe realizar para arribar a una estación es dirigir la aeronave en dirección a la estación. La forma más fácil de realizar esto es girar la aeronave en la dirección de la aguja hasta que ésta apunte a la parte superior del indicador. Seguimiento tracking. La única forma de conseguir un curso recto a la estación es seguir la misma estación. Para esto se establece un ángulo de corrección de viento que niegue la desviación causada por el mismo. Esto se debe a que el indicador ADF solo proporciona información básica de dirección. Por nuestra parte es todo, esperamos que este video haya reafirmado sus conocimientos y que les haya enseñado cómo. Entonces el NDB nos va a ayudar para poder navegar, también nos va a ayudar para el sistema de aterrizaje por instrumentos. Y vamos a tener muchas aplicaciones del NDB. El NDB es el instrumento que vamos a encontrar en tierra, y también se puede utilizar para apoyarse con el ADF. Entonces, en otras palabras, el ADF es el instrumento que llevamos en el avión, el cual nos va a visualizar hacia dónde está la frecuencia, y el NDB es el instrumento que está en tierra, que sería nuestra antena. El NDB también lo podemos utilizar para el sistema de aterrizajes por instrumentos. Recordemos que es el sistema de aterrizaje por instrumentos. El sistema de aterrizaje por instrumentos es el que va a ayudar al piloto a poder hacer un aterrizaje de forma automática.
¿Qué elementos utiliza el sistema de aterrizaje por instrumentos? Vamos a tener localizadores, localizadores intermedios, localizadores internos, localizadores externos. Mencionaron que los NDBs también pueden cumplir esa función de localizadores externos. Por ejemplo, nos dijeron un localizador externo situado en la Ciudad de México es el localizador Plaza, que se encuentra en el antiguo edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba ahí sobre Avenida Xola. Entonces actualmente ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra en Periférico y Barranca del Muerto. Antiguamente tenía su edificio en Xola y ahí es donde tenemos la antena NDB, que nos sirve para localizar, en este caso, el marcador externo para el sistema de aterrizajes por instrumentos. Entonces el sistema de aterrizajes por instrumentos va a tener localizador, va a tener marcadores y va a tener senda de planeo. Son los tres elementos básicos. Nuestra diapositiva nos comenta el sistema de aterrizajes por instrumentos, en inglés Instrumental Landing System. Es el sistema fundamental para las fases de aproximación y aterrizaje en condiciones de vuelo por instrumentos. Recuerden, tenemos tipos de vuelo, vuelos visuales y vuelos por instrumentos. Entonces, cuando aplicamos vuelos por instrumentos, es una forma en que nosotros podemos hacer un aterrizaje. Especialmente se utiliza el sistema de aterrizaje por instrumentos cuando tenemos baja visibilidad. Nosotros nos podemos atrever a decir que podemos tener hasta 50 pies de visibilidad y podemos aterrizar hasta con 0 pies. Si tenemos el sistema de aterrizaje por instrumentos, el avión puede hacer un aterrizaje automático. Entonces, para esto nos sirve el sistema de aterrizajes por instrumentos. En dado caso de que tengamos poca visibilidad, nosotros podemos hacer ese aterrizaje. Entonces, recuerden, el sistema de aterrizaje por instrumentos es un instrumento que está capacitado en el avión para poder hacer un aterrizaje de forma automática, pero también el aeropuerto debe de tener esas facilidades. Si el aeropuerto falla alguno de estos elementos, pues va a ser difícil que se pueda hacer un aterrizaje por instrumentos. Entonces es importante que los técnicos aeronáuticos verifiquen si están trabajando todos los instrumentos, el localizador, el glide slope y cualquiera de los marcadores. Cualquiera de estos tres elementos que llegara a fallar deja inservible al sistema de aterrizajes por instrumentos. Los técnicos aeronáuticos, ¿cómo se van a dar cuenta que están fallando estos instrumentos? A través de los NOTAMs. Los NOTAMs Airman, son noticias del hombre del aire. A través de los NOTAMs nosotros vamos a saber si están fallando estos instrumentos. Los NOTAMs son noticias que salen de los aeropuertos, que están informando de cualquier tipo de falla, especialmente para el propio aeropuerto. Entonces, vamos a tener el sistema de aterrizaje por instrumentos. Vamos a ver estos videos para que nos quede un poquito más claro de lo que es el sistema de aterrizaje por instrumentos. Para el toque con tierra, para el aterrizaje. Nosotros aquí estamos visualizando una carta. Recordemos, el sistema de aterrizajes por instrumentos es una forma de hacer una aproximación, un aterrizaje. Tenemos diferentes formas de poder hacer aterrizajes. Bienvenidos a la quinta escuela de vuelo instrumental para simuladores de vuelo. Y bueno, como habíamos aterrizar o aproximar, perdón, no aterrizar, sino aproximar. Cuando nosotros tengamos una carta y visualicemos esta flechita de forma ashorada, entendemos que este aeropuerto tiene la facilidad para poder realizar un aterrizaje por instrumentos, un aterrizaje por ILS. Entonces, con esta carta entendemos que esta pista, en esta cabecera, tenemos una aproximación por instrumentos. A los aeropuertos utilizando los instrumentos y el piloto automático. Sin importar las condiciones de tiempo que nosotros tengamos, pues el ILS va a llevar el avión hasta el punto final en la cabecera de pista, donde el piloto solamente va a tomar el control para efectuar las maniobras finales de último momento para el toque con tierra, para el aterrizaje. El ILS es un instrumento que funciona muy parecido a un BOR. Recordáis que hemos visto el BOR que emite 365 radiales, señales de radio en forma de radiales, y nos da
la facilidad de poder seguir esos radiales utilizando en los instrumentos del avión y el piloto automático, como hemos visto en la última clase, de manera que se comportaría como los raíles de un tren, es decir, el avión podrá seguir directamente una línea por un punto exacto, sin importar que el viento te desvíe para un lado o para el otro, siempre el avión compensará y se mantendrá sobre ese rail de forma exacta. Pues bien, el ILS funciona exactamente igual, solo que en lugar de enviar 365 señales para nosotros poder utilizar la que nosotros queramos según nuestra conveniencia, envía una única señal, es decir, una sola señal con un solo vector que está perfectamente alineado con la pista. Para esto vamos a utilizar, estamos en Valencia, vamos a utilizar Valencia como dije que casi siempre lo íbamos a hacer porque mi base, el aeropuerto que más me gusta, por supuesto, donde vivo. Y bueno, esta es la carta de aproximación ILS de Valencia. En esta carta vamos a aterrizar por la pista 30, ¿vale? Tenemos la carta de aproximación de la pista 30 porque el viento nos indica, recordad, siempre vamos a aterrizar en contra de la dirección del viento y el viento pues pone como pista activa en este momento la 30. Pues bien, el ILS envía una señal, una única señal alineada en el vector 297, es decir, a 297 grados. Recordad que el nombre de la pista o el número que identifica cada pista siempre depende de su alineación con respecto a los grados. En este caso, la pista 30 es porque está alineada exactamente en 297 grados. ¿Qué pasa? Que se redondea, porque un grado más, un grado menos es irrelevante. Se redondea, en este caso se redondea a 300 grados y se le quita el último número, la última cifra, por lo tanto queda en 30. Es decir, la pista que está a 297 se redondea a 300, se le quita el último cero y queda 30. Y ese es el nombre de la pista. Cuando nosotros nos encontramos una pista, por ejemplo, que tenga como nombre identificativo la 15, la pista 15, significa que está a 150 grados, o perfectamente alineada, o bueno, perfectamente no, ya sabéis, grado más, grado menos, con los 150 grados. Pues muy bien. El procedimiento estándar de aproximación ILS es el que vamos a hacer, no, lo vamos a hacer en un segundo ejercicio, vamos a hacer dos ejercicios. El procedimiento estándar, que es el que vamos a hacer en el segundo. Esta es una carta que utiliza el piloto aviador. Para hacer un aterrizaje por medio de instrumentos. En esta carta podemos visualizar el punto donde está el marcador externo. Y a partir de este marcador vamos a tener el marcador interno y el marcador medio y el marcador interno. Estos marcadores van a ayudar a que el avión, en primera, mantenga una dirección en línea recta. Entonces nos va a ayudar a localizarse. Entonces vamos a tener en la cabecera de la pista el localizador que nos va a ayudar a que el avión se alinee a la pista. Por otra parte, también estos marcadores van a ayudar a que la senda de planeo sea correcta. La senda de planeo, matemáticamente hablando, es la pendiente que lleva el avión en descenso para poder aterrizar a la propia pista. En este caso, aquí nos indica 297 grados, que es la radial, son los grados que el piloto debe de orientar el avión para poder perfilarse y hacer ese aterrizaje. Los pilotos en la escuelita, cuando empiezan a aprender, ellos deben de saber e interceptar esas radiales. Aquí, por ejemplo, tenemos un patrón de espera en dado caso de que le digan mantenga o utilice el concepto de holding. Mantenga significa que el avión va a estar dando vueltas en patrón de espera por cualquier tipo de contingencia que pueda pasar en el propio aeropuerto. Es para nosotros utilizar el ILS, pues nos establecemos en el radial. Aquí podemos ver en esta carta, vamos a ver muchas radioayudas. Por ejemplo, aquí nos menciona tipos de frecuencias y nos manejan las posiciones de esas frecuencias, y en ocasiones también hasta nos posicionan el código Morse de estas propias frecuencias. 111 del BORD de Valencia, radial 100. Esta explicación es más perfilada a los propios pilotos. Así como nosotros tenemos una proyección en la carta de vista superior, pues también vamos a tener una proyección de forma lateral, en el cual el piloto pues se va a dar una visualización, en este caso de la pendiente, los grados que debe de orientar su propia aeronave para llevar su senda de planeo de forma correcta y las distancias a las cuales él debe de encontrarse en la propia aproximación. Entonces esto le da una idea al piloto de una proyección en su propia aproximación.
En el caso de que nosotros tengamos un avión cuyo piloto automático permita establecer ratas o regímenes de ascenso y descenso, entonces podrá utilizar también esta senda de planeo. Recordaréis que hemos visto en nuestra clase de piloto automático que hay algunos aviones que no podemos establecer descensos y ascensos, sino que nosotros llegamos, subimos o descendemos manualmente, nos establecemos. Esta capacitación que se está mostrando es básicamente para que el piloto entienda cómo va a poder utilizar estas cartas. Nosotros tenemos que entender de cierta forma que el piloto va a llevar una senda de planeo. Esta senda de planeo va a ser determinada a través de los propios marcadores del sistema de aterrizaje por instrumentos. Aquí nos comenta... Ya nos escuchó. Perdón. Esta explicación que muestra el propio video nos hace referencia a cómo el piloto debe de hacer uso de esta carta. Nosotros como técnicos debemos de llegar a entender, a obtener esa capacidad de entendimiento de cómo el sistema de aterrizaje por instrumentos nos ayuda a poder generar esa senda de planeo, que es esta línea. La senda de planeo es una pendiente, matemáticamente hablando, determinada en cierta distancia. Esta senda de planeo el avión lo va a hacer de forma automática. ¿Cómo lo va a hacer de forma automática? A través de su propia configuración del sistema y las ondas electromagnéticas que va a llevar el propio avión. El avión va a interceptar el marcador externo, va a interceptar el marcador medio y el marcador interno. Él va a decirle al avión, ¿sabes qué? Acóplate a esta pendiente, engázate a esta forma y tú vas a poder lograr una aproximación automática sin intervención del propio piloto. Aquí también en esta carta nos muestra, en dado caso de que nosotros hagamos un abortaje de aterrizaje, una ida al aire conocida así, la pendiente que tenemos la radial que debemos de seguir y la pendiente que debemos de seguir. En este caso nos dice que debemos de proseguir en dado caso de que abortemos el aterrizaje y una ida al aire, debemos de proseguir al DM Valencia para este caso específico. El piloto debe de tener hasta cierto punto conocida su carta y sus procedimientos a poder llevarse a cabo en su propia fase de aterrizaje o en sus propias fases de despegue. Establecemos a una altura y encendemos el piloto automático de altitud y el avión sabe. Entonces, básicamente esta explicación el tren de aterrizaje, luces, etcétera, o nos va a mostrar cómo engarzar el sistema. Esta explicación nos muestra cómo engarzar el sistema de aterrizaje, el ILS, y a acoplarnos a nuestra carta. Más que nada es una explicación para los pilotos. Recordemos, hay muchos técnicos aeronáuticos que en su futuro pues también se hacen pilotos. Vamos a ver este otro video que nos explica un poco más las características técnicas del sistema de aterrizaje por instrumentos. Los efectos que te cobran 10 pavos cada. Este es un simulador. A ver qué es un ILS y cómo funciona para aprender a aterrizar. Es un simulador, si no me equivoco, del 737. Aquí vamos a verlo. El sistema de aterrizajes por instrumentos es un instrumento que nos va a ayudar a poder localizar nuestra senda de planeo. ¿Cómo hace que se dibuje esa senda de planeo? A través de nuestros tres marcadores. Un marcador interno que está prácticamente en la cabecera de la pista, un marcador intermedio y un marcador externo. Directamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está en el punto Plaza. Cuando el avión engarza estos marcadores, va a encender estas luces, una luz azul, una luz ámbar y una luz blanca. Vamos a escuchar la explicación. Sistemas independientes. Uno sirve para proporcionar guía lateral y el otro para proporcionar guía vertical. Una serie de antenas localizadoras, log o localizer, están situadas en el trayecto de la pista. Existen tres marcadores que conforman el sistema: la OM, Outer Marker, la MM, Medium Marker, Estos son, y el IE, Inner. aquí nos muestra nuestros tres marcadores: el On Marker, el marcador externo; el Middle Marker, marcador intermedio; y el In Marker, que es el marcador interno. Tenemos el localizador. El localizador nos ayuda a centrar el avión a la pista. El glide path o glide slope es el que nos ayuda a generar esa pendiente de planeo. Entonces nosotros aquí tenemos este instrumento que ya lo conocimos, ya lo mencionamos hace ratito. ¿Cómo se llama este instrumento?
El CDI nos va a ayudar para saber qué tan desviados estamos, y nuestros marcadores. Entonces cada vez que nosotros pasemos por uno de estos marcadores, o marker, middle marker, in marker, se van a encender estas luces. Los marcadores constituyen al localizador, que emite un mensaje entre ellos. Por ejemplo, el OM traza una línea recta con el MM. Si nosotros nos situamos a la derecha de esta línea, en el avión se va a ver. Por lo tanto, mediante una interacción con este sistema, el piloto intentará ir alineando el avión hasta mantenerlo dentro del modelo. En algunos aviones más modernos, el piloto automático realiza esta tarea por nosotros. Una antena transmisora de la senda de planeo, GS del inglés Glasgow, se sitúa al final de la pista, la cual funciona de una manera similar al localizador, salvo que esta mide la gradiente que el avión debe tener para el aterrizaje, la cual normalmente es de 3 grados. Muy bien, pues ahora que ya sabemos... La gradiente se refiere a la pendiente de planeo. En qué consiste, vamos a ver cómo podríamos aterrizar con el Airbus A320 utilizando este modo de aterrizaje que es tan sencillo y que nos va a hacer que nuestra vida como piloto sea prácticamente coser y cantar, y que no tengamos casi que hacer absolutamente nada. Entonces hay dos modos de hacerlo: el modo fácil, que es el que vamos a utilizar casi el 100% de las veces, o sea, el 99,9, que es a la hora de crear una nueva ruta. Estoy con el avión en frío, con bueno, simplemente las baterías puestas y la corriente externa. Entonces acabo de encenderlo, no sé si todavía, bueno, queda un minuto todavía para que se termine de alinear la posición, pero vamos a ver, a crear un plan de vuelo sencillo, sin muchos miramientos. Estamos en Zaragoza, entonces le damos a Init y vamos a crear... Aquí tenemos nuestra Flyme Computer. La Flyme Computer, recuerden que nos va a ayudar, entre muchas otras cosas, a poder cargar nuestro plan de vuelo. El plan de vuelo es donde nosotros vamos a extraer nuestra ruta, la vamos a cargar para que de forma automática la computadora de vuelo busque las frecuencias de los diferentes bordes, de los diferentes waypoints, y el avión de forma automática se vaya acoplando a los diferentes puntos sobre la ruta. El plan de vuelo básico va desde Zaragoza, STC, barra, por ejemplo, a Valencia, ¿vale? Muy bien, hemos programado básicamente nuestro FMC. Aquí ya lo hizo en la Flyme Computer, él ya cargó su ruta. Lo hemos hecho muy rápido porque este vuelo no lo vamos a hacer, simplemente quería mostrarlo. Entonces es una línea recta, él ya pone los puntos automáticamente, cosa que no hace el FMC de Yard Design. Entonces ya aquí en la línea recta, como vemos si ponemos en modo plan de vuelo, eso lo alejamos a tope. Vamos a tener diferentes pantallas. Más adelante vamos a conocer estas pantallas. Tenemos las pantallas primarias de vuelo, las pantallas de navegación, las pantallas de modo plan, las pantallas de parámetros de motor conocidas como ICAS, pero más adelante las vamos a ir mencionando. A 320 millas náuticas vemos una línea recta Zaragoza-Valencia, y aquí nos indica ya el punto máximo de ascenso y el punto en el que tenemos que descender, ¿vale? Nada más. Ahora ya, si quisiéramos, podríamos poner aquí una SIL para ver hacia dónde vamos, y aquí una STAR, que es donde vamos. Una STAR es una Standard Arrival. Cada aeropuerto tiene varias, depende de la pista que vayas a seleccionar, y vas por un punto fijo que depende del aeropuerto, pues para esquivar posibles elementos geográficos como montañas y demás. Entonces vamos a seleccionar Valencia. Esto ya lo tiene aquí metido en el disco duro, por así decirlo. Aquí ya nos está mencionando dos conceptos importantes. Estos son conceptos de navegación. Estos conceptos nos maneja el SID, que es el Standard Departure. El Standard Departure son salidas codificadas, y también maneja el concepto de STAR. STAR es Standard Arrival. El concepto de Standard Arrival hace referencia de llegadas codificadas. Es lo que yo les comentaba. Tú vas a tener diferentes formas de poder llegar a un lugar. Supongamos, si tú quieres llegar a la universidad, tienes diferentes formas de llegar: a través del bordo, a través de John F. Kennedy, a través de Cuarta Avenida. Entonces también vas a tener diferentes formas de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Puedes llegar a través de Churubusco, puedes llegar a través de Avenida Fuerza Aérea, puedes llegar a través de Avenida Pantitlán. Entonces esas formas en que tú vas a llegar a un aeropuerto se llaman llegadas o salidas codificadas. Entonces estas llegadas o salidas codificadas las vas a encontrar en las cartas de cada aeropuerto. El FMC de la 320, entonces más, normalmente hay más, y aquí ya ha puesto él, si os fijáis, él está cargando su plan de vuelo. Vamos a ver cómo va a ser el vuelo. Aquí ya va a ver su carta. Va a visualizar en su carta, en su aeropuerto, que sí tiene una senda de planeo. A ver si nos tienen aquí.
más nuestra frenada. De tal manera que tenemos que... Cada vez que tengamos este símbolo en un aeropuerto, vamos a entender que tenemos un aeropuerto que tiene la facilidad de utilizar el sistema de aterrizajes por instrumentos. Bien, aeropuerto de Zaragoza aquí delante, más adelante. Quizás actualice cuando quite la pausa. Bien, lo que debemos de hacer primero es comprobar nuestro ILS. Si lo tenemos aquí en modo VHF, eso es radio, pues ponemos ILS, el 109. Aquí tenemos nuestro panel de comunicación donde nosotros vamos a poder ingresar las frecuencias. 250 el ILS de Zaragoza, lo cambiamos al activo. Él está engarzando la frecuencia del ILS del aeropuerto, específicamente el aeropuerto de Zaragoza. Y si tenemos seleccionado aquí en el ADF1 ILS, bueno, aquí tenemos ADF1, ponemos posición BOR 1, pero si vemos aquí es ILS, pone 109.5, pero olvidaos de que ponga BOR, esto es el ILS que se... Aquí selecciona la frecuencia y la pantalla de navegación ya te va a dar la frecuencia. Más adelante vamos a conocer estas propias pantallas. Gracias, perdón. Aquí nos comentaba cómo nosotros vamos a cargar estas frecuencias. Vamos a tener nuestro panel de comunicación. Aquí abajito este es nuestro panel de comunicación. En este panel de comunicación nosotros vamos a cargar la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos. Al cargar esa frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos, nosotros ya vamos a poder ver en nuestra pantalla de navegación esta frecuencia. Entonces nosotros vamos a poder visualizar en nuestra primary flying display, que en nuestra pantalla primaria de vuelo, vamos a poder visualizar si nosotros nos vamos a ir engarzando al sistema de aterrizaje de instrumentos o no. Esto lo vamos a ver más a fondo ya que conozcamos específicamente un tipo de avión como el 737, 787 o el 777, que en este caso es la capacidad que su servidor obtuvo en el centro de capacitación. Entonces, ese es el sistema de aterrizaje por instrumentos. El sistema de aterrizaje por instrumentos nos ayuda a poder hacer aterrizajes de forma automática. Vamos a tener la Flight Manager Computer, ya nos adentramos. La Flight Manager Computer, la traducción, es un sistema administrador de vuelo. Es una computadora que nos va a ayudar a gestionar el propio vuelo. Una de las funciones que hace rato mencionábamos es cargar el plan de vuelo. En nuestra clase de navegación tuvimos la oportunidad de trabajar con un plan de vuelo en el cual pues ustedes identificaron esa ruta, la copiaron, la pegaron, utilizaron una aplicación que es el SkyVector, pudieron identificar diferentes puntos y coordenadas geográficas en su propio sistema. También tuve la oportunidad de hacerles una reducción milimétrica en una carta, en una hoja carta que prácticamente no se veía nada, ya que una hoja real de navegación es de 1 metro por 1 metro y yo les hice una hoja tamaño carta. A través del Flight Manager Computer nosotros vamos a poder cargar esos datos. Esta computadora va a tener una base de datos. Esta base de datos se conoce como AIRAC. Esta base de datos AIRAC es en la cual nosotros vamos a tener la información de los aeropuertos, la información de todas las rutas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando le cargamos el acrónimo de salida de México y vamos a proseguir al aeropuerto de Guadalajara y al aeropuerto de Morelia y al aeropuerto de Vallarta, la propia computadora va a saber en su base de datos qué frecuencia es utilizar. Entonces de forma automática genera esa selección de frecuencias y hace que el avión navegue a través de esas frecuencias para poder identificar esos bores en sus rutas. Si el avión no llegara a traer una Flight Manager Computer, va a ser difícil que lo haga. Entonces lo que va a tener que hacer el piloto en su panel de comunicación va a tener que ir cargando cada una de estos puntos en su ruta y es una carga de trabajo. Actualmente se requiere en los aviones modernos este tipo de computadoras Flight Manager Computer. Entonces Flight Manager Computer es el sistema de gestión de vuelo. Entonces Flight Manager Computer FMC, Fox Metro Charlie, es la computadora y FMS es el sistema. Entonces una cosa es el sistema, otra cosa es la computadora y otra cosa es el teclado.
El teclado es el CDU, es Computer Display Unit. Entonces más adelante los vamos a conocer específicamente en un avión. Vamos a ver este video. Vamos a ver qué es un ILS y cómo funciona. Se repitió, esta es la Flyman Computer. Es la misma explicación, donde él carga su plan de vuelo en su Flyman Computer. No tiene sentido verlo, es la misma explicación. Es más, de hecho vamos a quitar este video en la Flyman Computer. Muy bien, hemos programado básicamente nuestro siguiente punto a considerar, nuestro siguiente punto y último sería, vamos a tener la Flight Manager System y la Flight Manager Computer. Entonces, la Flight Manager Computer es la computadora, la Flight Manager System es el sistema de computadoras. Entonces son dos puntos diferentes. Vamos a ver este otro video, a ver si este sí nos explica algo de la Flight Manager Computer. Dice que ese video ya lo borraron, entonces no tuvimos oportunidad de ver ese video. A grandes rasgos hacemos la retroalimentación de esta explicación. Los instrumentos básicos para navegar actualmente pues sería la Flight Manager Computer, la Flight Manager System, el sistema de aterrizaje por instrumentos, el CDI, el indicador de desviación de curso, el DME, el equipo medidor de distancia, el ADF automatic, el buscador de dirección automático. Perdón. Hacemos la retroalimentación de lo aprendido. Los instrumentos básicos de navegación es el ADF, el buscador de dirección automático, el equipo medidor de distancia, el indicador de desviación de curso, el sistema de aterrizaje por instrumentos, el sistema de gestión de vuelo y la Flight Manager Computer, que es la computadora administradora de vuelo. ¿Dudas? ¿Preguntas?